Estos días estaba pensando en que quizás sería bueno revisar algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria, en nuestra vida como cristianos. La verdad es que mucha gente dice ser hija de Dios, muchos dicen ser cristianos, y a la hora de comportarse como hijos de Dios no saben, ¿sí? No les sale, ¿eh? Y eso nos lleva a fallar una y otra vez. Entonces necesitamos recordar algunas cosas quizá muy básicas de nuestra vida cristiana, pero que son las que definitivamente nos fundamentan y las que nos hacen mantenernos firmes. Así que yo quisiera hoy empezar con ustedes una serie de charlas que tienen que ver con eso justamente, con ser discípulos de Cristo, ¿sí? Y ser discípulo más que cristiano. ¿Saben por qué ser discípulo más que cristiano? Porque en realidad, claro, nosotros nos decimos cristianos porque somos seguidores de Cristo, pero la verdad es que la palabra cristiano aparece solamente 3 veces en la Biblia y ni siquiera dicha por Cristo. Cristo nunca pretendió que nos llamáramos cristianos. Cuando Cristo llama a sus seguidores, la palabra predilecta de él era la palabra discípulos, ¿sí? Y esta palabra aparece casi 300 veces solamente en los 4 evangelios. Los 4 evangelios son esos libros en la Biblia que hablan de Jesús específicamente. Toda la Biblia habla de Dios y de Jesús, ¿no? Pero en esos 4 evangelios encontramos la historia de él en esos años que vivió aquí en la tierra. Y solamente en esos 4 evangelios encontramos esa palabra de discípulo casi 300 veces. Evidentemente es la palabra preferida de Jesús, entonces vamos a tratar de empezar a llamarnos discípulos más que cristianos. Si se nos escapa no hay problema. Pero por lo menos tenemos que entender el concepto, ¿sí?, de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Y que si vamos a llamarnos discípulos o si vamos a llamarnos cristianos, sea lo que sea, que por lo menos sepamos por qué nos llamamos así y que nos comportemos de esa forma, ¿sí? Yo pensaba que cuando estamos en medio de, no sé, una situación complicada y alguien se descompone o hay un accidente y preguntamos, ¿hay un médico en la sala? Ningún médico, por lo menos creo, ¿no? Ningún médico rehúye de atender al necesitado. Es decir, su profesión la expresa, levanta la mano enseguida o aún sin que lo llamen sale corriendo y cumple con su función, ¿sí? Bueno, nosotros nos decimos cristianos, nos decimos discípulos, pero muchas veces cuando se pregunta o cuando se necesita de alguien que se comporte como Cristo, bajamos las manos, ¿no? Y si es posible nos escondemos. Quizá por eso nuestro país está como está. Quizá por eso el mundo está como está. Si todos actuáramos conforme a lo que somos o lo que decimos ser, yo creo que todo nuestro mundo sería muy diferente. ¿Qué les parece? Por eso es que vamos a revisar algunos conceptos básicos de lo que significa ser cristiano o lo que significa ser discípulo de Cristo, ¿sí? Cuando uno va al diccionario, se encuentra con que la palabra discípulo significa seguidor de una determinada doctrina. Eso dice el diccionario, ¿eh? Alguien que sigue determinada doctrina, ¿sí? ¿Y qué es una doctrina? Una doctrina es un conjunto de creencias que manifiestan una fe, ¿sí? Eso es doctrina. Entonces, para que exista un discípulo, obviamente, tiene que haber un maestro, porque entonces, si el diccionario tiene razón, el discípulo es un seguidor, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que guíe, un líder, un maestro. En este caso, en nuestro caso, nuestro maestro por excelencia es Jesucristo, más allá de que también es nuestro Señor, más allá de que también es nuestro Salvador, más allá de que también es nuestro Dios, ¿sí? No solamente nuestro maestro, en realidad Él es todo para nosotros. Pero seguimos su doctrina, es decir, el conjunto de enseñanzas que Él nos dejó para poder disfrutar de la vida. Porque Jesús, ¿qué dijo? Que Él había venido ¿para qué? Para traer vida y traer vida en abundancia. Es decir, no cualquier tipo de vida, sino una vida que realmente se disfrute.
a pleno. ¿Sí? Entonces, ser discípulo es ser seguidor de las enseñanzas de Cristo Jesús, quien vino a enseñarnos a vivir la vida plena. No me pidan que se lo repita porque salió así de corrido y no lo tenía anotado. Después escuchamos la grabación. ¿Sí? Pero eso es un discípulo. Y el diccionario también dice que un discípulo puede ser formado en forma directa o en forma indirecta. Directa es cuando un maestro se sienta delante del discípulo y le enseña, le corrige, lo supervisa. ¿Está bien? Pero indirecta es cuando el discípulo se va formando simplemente porque sigue sus obras, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si alguien pintara cuadros hoy y diría, bueno, yo quiero ser discípulo de Picasso, por ejemplo, podría hacerlo tranquilamente, aunque Picasso ya está muerto hace mucho tiempo. Podría ser su discípulo siguiendo al pie de la letra sus obras, estudiando sus obras de arte, ¿no? Nosotros por eso podemos ser discípulos de Cristo, aunque no vivamos en el tiempo en que Él vivió aquí en la tierra, pero todavía sus obras permanecen hasta el día de hoy. Y tenemos la Biblia escrita con muchas enseñanzas, ¿sí?, que nos sirven para poder justamente transformarnos en un discípulo. El discipulado, entonces, no es un invento de Cristo exclusivamente, aunque en realidad creo que Dios desde la eternidad ya pensó en un método a través del cual nosotros podamos reproducirnos. Pero el hecho es de que en toda la historia de la humanidad siempre hubo maestros y siempre hubo discípulos. Nosotros no somos discípulos de cualquier maestro, nosotros no seguimos cualquier doctrina, nosotros somos discípulos de Cristo Jesús y seguimos lo que Él dejó escrito en la Biblia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, cuando la Biblia nos enseña acerca de discípulos, yo creo entender ver por lo menos algunas definiciones en la Biblia que si quieren las repasamos juntos en los próximos minutitos. Por ejemplo, primero, un discípulo es un cristiano que está involucrado con la palabra de Dios de una manera continua, ¿sí? Involucrado con la palabra de Dios de una manera continua. Fíjense lo que dice, o escuchen si quieren, si no quieren buscarlo, pero en Juan capítulo 8, versículo 31, Juan 8, 31, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Así que en primer lugar, ¿quién es discípulo? El que permanece en la palabra de Dios, el que la obedece. Juan 8, 31. ¿Sí? El que sigue sus enseñanzas. ¿Qué significa permanecer? Significa no que escuchó un mandamiento un día y al otro día se olvidó y 10 años después se acordó y trató de obedecer pero no pudo, entonces abandonó. No. Discípulo en primer lugar entonces es quien permanece, que todos los días practica la palabra de Dios. ¿Ok? No importa el tamaño de la práctica, no importa si quizá al final del día dice, bueno, hoy de 10 veces me equivoqué 5, no importa eso. El tema es el intento. Cada día yo me esfuerzo por practicar la palabra de Dios. En segundo lugar, un discípulo es aquel que ama incondicionalmente. Si hay una característica fuerte en el cristianismo, es el amor. Siempre me acuerdo que varios líderes a nivel mundial se juntaron una vez en un concilio, en un congreso, para definir al cristianismo y tratar de definirlo en la frase más corta posible. Y terminaron definiendo al cristianismo en una sola palabra. Y esa palabra es la palabra relación. La palabra relación. ¿Por qué? Porque estos líderes llegaron a la conclusión de que la única religión que enseña relaciones es justamente el cristianismo. En todas las demás, las relaciones no son importantes. En cualquier otra religión, el participante de esa religión, si tiene que matar al que está sentado al lado suyo, lo mata. Con tal de seguir adelante con su doctrina, con su enseñanza, con su filosofía de vida. No le importa, es él
y nada más. Él y el mundo en todo caso. Es capaz de abstraerse de todo lo demás. El cristianismo, ¿sí?, enseña la relación. Entonces, una segunda característica de aquellos que se dicen ser discípulos de Cristo es justamente que ama incondicionalmente. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Juan 13, 34 y 35 dice así. Es Jesús el que está hablando, ¿sí? Y dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto van a conocer que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Fíjense, estos grandes líderes a nivel mundial se juntaron no hace muchos años a definir o a llegar a la conclusión de lo que Jesús ya había dicho hace 2000 años atrás, ¿no? Que a un cristiano se lo conoce a causa de su amor. No hay otra persona que pueda amar incondicionalmente a los que lo rodean si no es cristiano. Así que un discípulo de Cristo se caracteriza justamente por amar incondicionalmente, ¿sí? Hasta inclusive está dispuesto a renunciar a ciertos derechos, ¿eh? Eso es amar incondicionalmente, ¿no? Solamente alguien que tiene a Cristo en el corazón puede amar de esa forma. Nadie más lo puede hacer. Así que la segunda característica del discipulado es que ama incondicionalmente. Tercero, un discípulo es aquel que permanece diariamente en una unión fructífera con Cristo Jesús. Es decir, no solamente que se encuentra unido con Cristo, sino que además esa unión trae fruto, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque muchos dicen, sí, estar unidos a Dios, estoy unido a Cristo, ¿eh? Esta mañana hablé con Él, ¿sí? Pero después su vida no manifiesta nada. No hay fruto de que realmente ha estado con Cristo Jesús. Un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo, permanece tan unido a Cristo que es imposible no manifestar las características de Cristo, ¿sí? Es decir, fácil de entender si solamente miramos un árbol, ¿no? Una rama que está unida al tronco, indefectiblemente va a terminar dando el fruto que corresponde a ese árbol, ¿sí? Ahora, si una rama ha sido cortada de un tronco y está tirada ahí en el piso, por más que la rama grite, yo soy de ese árbol, yo soy de ese árbol, en poco tiempo nos vamos a dar cuenta que no comparte su vida porque se va a secar y obviamente nunca dará fruto, ¿sí? Se termina secando. Entonces la única forma de dar fruto es estar unido al árbol, al tronco. Lo mismo pasa con los discípulos. Un discípulo permanece tan unido a Cristo que su vida da fruto, ¿eh? Es decir, si el manzano da manzanas y el, ¿cómo se dice?, el peral da peras y el duraznero da duraznos, ¿qué dará un cristiano? Va a dar señales de Cristo en primer lugar, pero se va a reproducir en otros cristianos, ¿no? ¿Sí? Entonces un discípulo está tan unido a Cristo que termina produciendo otros discípulos, otros cristianos, ¿sí? ¿Cuántos cristianos han dado ustedes? Ay, 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 qué golpe. Bueno, a unirse pronto al tronco, ¿eh? Porque si no, no podemos ser considerados discípulos. Miren lo que dice el texto de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Juan 15, versículos 4 y 5. Jesús otra vez está hablando, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. A ver, ¿podemos repetir esa última frase? Separados de mí nada pueden hacer. Pongámoslo en primera persona. Separados de él nada puedo hacer. ¿Lo decimos otra vez? Separado de él nada puedo hacer. Decirle que tenés al lado. Separado de él nada podés hacer. Míralo, míralo, hacerle con el dedito así. Ah, por eso no te salen las cosas, ¿viste? Porque separado de él, nada podés hacer.
Cuarto, un discípulo es aquel que se multiplica en otros, cumpliendo la comisión que Jesús nos dejó. ¿Sí? En Mateo capítulo 28, este texto ya lo sabemos, ¿no? Mateo 28, versículos 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Jesús dice: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. A mí me gusta la idea, y siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, no es que tenga mala memoria, me acuerdo bien de lo que ya les dije muchas veces, que una persona cuando está por despedirse, lo último que dice siempre es lo más importante. ¿Sí? ¿Sí o no? Por lo menos yo cuando me voy de casa, por ejemplo, y mis hijos quedan solos, lo último que le digo es siempre lo más importante. Por ejemplo, pónganle llave a la puerta. ¿Sí? Apagá la hornalla de la cocina. ¿Sí? Es importante lo último, y lo recalco. Jesús, lo último que dijo fue también lo más importante. Quizá el resumen de todo lo que Él quiso enseñarnos a lo largo de esos 3 años que estuvo aquí. Y Él dijo: hagan discípulos. Lo más importante, hagan discípulos. Entonces, ¿cuarta le dije? Sí, cuarta, ¿no? Cuarta característica de un discípulo es que hace otros discípulos. No solamente como el punto anterior, porque está unido a Él, sino porque además le obedece. ¿Sí? Si queremos ser discípulos obedientes, entonces vamos a ser discípulos. Entonces, el discípulo es aquel que tiene una relación especial con Cristo Jesús. Tiene una relación especial. Se le nota que estuvo con Cristo. Cuando Jesús ya no estaba, a ver, antes que eso, ¿se acuerdan cuando Jesús empieza su ministerio? Él dice que llamó a 12 personas, a eso se los llamó primeramente discípulos. Fueron los primeros discípulos de Jesús, ¿no? Y el texto, ustedes lo pueden leer después en Marcos capítulo 3, por ejemplo. Después lo buscan y lo leen. Pero el texto dice que Jesús los llamó para 2 cosas: para que estén con Él y para enviarles a predicar. ¿Sí? Bueno, estuvo Jesús esos 3 años con sus discípulos. Después Jesús les dice: bueno, ahora me voy, esperen que venga el Espíritu Santo. Ellos hicieron eso. A los 50 días vino el Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como Pentecostés, y comenzaron a predicar. Ni bien empezaron a predicar, empezaron a tener problemas con la ley, ¿sí? Porque claro, predicaban cosas que estaban trastornando la vida de la ciudad. Así que los pusieron presos enseguida, ¿no? Y les amenazaban, les decían que no tenían que predicar y qué sé yo. Pero cuando se dieron cuenta de que no les iban a obedecer, los mismos fariseos, los mismos religiosos de la época, terminaron reconociendo que ellos habían estado con Jesús. Eso dice el texto. Estaba buscando a ver si lo encontraba acá. Lo tengo por acá anotado. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, 13. Dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, rebobino. ¿Para qué los había llamado Jesús? Para 2 cosas. ¿Para qué 2 cosas? Para que estén con Él y para enviarlos a predicar. En Hechos capítulo 4, Jesús ya no estaba. ¿Y qué reconocía la gente en los discípulos? Que estaban predicando y que habían estado con Él. ¿Sí? Entonces, el discipulado tiene que ver con una relación. Nosotros no somos discípulos de Cristo porque asistimos a una iglesia. Es más, podemos venir a este templo, podemos ir a otro templo donde se predica Cristo, sea bautista, sea pentecostal, sea de la denominación que sea. Eso no importa. Lo que importa verdaderamente es que en nosotros se reconozca que hemos estado con Cristo. Conclusión. Si queremos ser llamados cristianos, discípulos, hay algo muy claro que tiene que suceder, y es que la gente que nos rodea tiene que darse cuenta de que nosotros tenemos una relación con Él, que estuvimos con Él. Entonces te pregunto, quizá nunca se lo preguntaste a la gente que te rodea, pero si por ejemplo vos le preguntaras a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, o quizá inclusive al que vive con vos en tu casa pero que no viene a la iglesia,
Si vos le preguntaras, ¿te diste cuenta que estuve con Jesús? ¿Qué te respondería? Porque viste que la gente más o menos sabe lo que Jesús dice, ¿no? La gente vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia, pero se imagina cómo hablaría Cristo. Entonces el que estuvo con él tiene que hablar como él. Si vos le preguntás a tu compañero, ¿te diste cuenta que estuve con Jesús? ¿Qué te contestaría? ¿Me entienden la pregunta? Viste que la gente más o menos sabe lo que Cristo piensa. Si el que vive con vos, el que trabaja con vos, el que estudia con vos, pudiese leer tus pensamientos, ¿se daría cuenta que estuviste con Jesús? Bueno, mi idea esta noche no es maltratarlos. A lo sumo me maltrato a mí mismo porque yo me doy cuenta que yo muchas veces no hablo como Jesús ni pienso lo que Él pensaría. Mi intención simplemente es que nos convirtamos en discípulos de Él. Y que si hasta ahora lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, no manifiesta que somos discípulos de Cristo, entonces empecemos a hacer los cambios necesarios para que los que nos rodean puedan terminar diciendo, como se decía de los discípulos de la Biblia, este estuvo con Él. Este evidentemente tiene una relación con Cristo. Es imposible que hable como habla si no estuvo con Cristo. Es imposible que tenga esos pensamientos si no es que Cristo está llenando su corazón. Es imposible que se comporte así. Es imposible que ame incondicionalmente si no es porque Cristo tiene una relación con Él. ¿No te gustaría que se diga eso de vos? ¿No? Tomémonos 2 minutos, 3 minutos para reflexionar. Pero más que reflexionar, yo creo que ya está. Yo creo que en el momento que lancé la pregunta ya todos se dieron cuenta, ¿no? Ya decidieron. Lo que tenemos que hacer ahora es decidir un cambio. Decidir cambiar alguna actitud en nosotros para que se termine reconociendo que somos discípulos de Cristo Jesús. ¿Quieren cerrar sus ojos un momentito? Simplemente para que esta toma de decisión sea una toma de decisión profunda, sea seria, no sea verso. Quizás esta noche aquí nadie se dé cuenta, pero te aseguro que ahí afuera, a la larga, la gente que te rodea se va a terminar dando cuenta si sos o no sos discípulo de Cristo. Si te parece que hasta ahora no has sido un buen discípulo de Cristo, ahí en tu intimidad, habla con Él. Así como recién hace un rato soltábamos algunas acciones de gracias con la seguridad de que Él nos estaba escuchando, ahora también te está escuchando. Habla con Él y pedirle perdón por no haber sido un buen discípulo, por haber dicho que sos cristiano, pero en realidad ni parecerte a Él. Pedile perdón. Yo no te voy a hacer levantar las manos ni nada por el estilo, pero pedile perdón si es que te das cuenta que no fuiste una persona de la cual pueden decir como decían de los discípulos de la Biblia, Este estuvo con Jesús. Es fácil decir yo hablo con Dios, ¿no? De hecho, por ahí he visto algunos que usan una remera que dice, Dios existe, yo hablé con Él esta mañana, pero después sus actitudes demuestran todo lo contrario. Si te decís cristiano, si nos decimos, me incluyo, empecemos a comportarnos como Él. Y comportarse como Cristo es imposible a menos que tengamos una relación con Él. Pedile a Dios que te dé el ánimo, las fuerzas, cada día para buscar esa relación.
Que cada día buscar tener una relación con Jesús sea lo más importante de tu agenda. Lo más importante. Aunque te lleve 5 minutos. Pero que sea lo más importante. Que sea lo único en el día que no podés dejar por ninguna razón. Porque de eso depende tu vida. Como decíamos hace un rato. De eso depende de que tu vida sea plena. Sea abundante. Padre Santo, esta noche queremos intentar de nuevo ser buenos discípulos de Cristo Jesús. No ser farsantes, no ser mentirosos al decir que somos cristianos. Queremos realmente demostrarlo, pero no porque hagamos fuerza por demostrarlo, no porque, Señor, mostremos algunas cosas del cristianismo, no porque tengamos una fachada, una máscara, sino porque sea inevitable no comportarse como te comportaste a causa de nuestra relación. Que nuestra relación sea tan fuerte que sea imposible no mostrar a Cristo Jesús cada día. Que sea imposible no hablar como Él. Que sea imposible no pensar como Él. Si lo hiciste alguna vez o si nunca lo hiciste, simplemente decirle, Señor, yo hoy empiezo una nueva relación con vos y quiero que se fortalezca día tras día, día tras día. Que Dios bendiga el esfuerzo de tu corazón. Que Dios bendiga tu intención de ponerlo a Él primero cada día. Que Dios te recompense cuando Él vea que en tu corazón lo único inevitable cada día es buscarle. Que Dios te bendiga cada vez que Él vea que sos capaz de dejar lo más preciado para vos con tal de estar un ratito más en su presencia. Que Dios te bendiga cuando hagas eso. Amén. Que Dios te dé las fuerzas para eso. Y que literalmente podamos ser llamados discípulos. Y aunque nadie nos llame discípulos de Cristo acá, pero que algún día cuando nos toque, como le toca a todo el mundo, partir de esta tierra, allá arriba, si es allá arriba, no sé dónde queda, pero donde sea que esté Dios, que nos reciban como un verdadero discípulo. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga.